Muy buenos días para todos y para todas, para nuestros asistentes que se encuentran acompañándonos en este momento a través de nuestra transmisión en YouTube, en esta jornada del claustro de comunicación social y periodismo del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Continuamos en la jornada del día de hoy con una ponencia muy interesante que nos permite establecer una relación con el campo de comunicación-educación. La ponencia que tenemos es una ponencia que se titula Comunicación intersubjetiva y vínculo pedagógico en contexto de mediatización de la educación por pandemia COVID, y está a cargo de Darío Gastón Artiguenave. Él es doctor en comunicación, integrante del Centro de Comunicación y Educación Jorge Huerco, en el marco del COMEDI, Laboratorio de Investigación en Comunicación, Medios, Educación y Discursos, prosecretario de Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Carolina Beltrán, docente del Instituto Superior de Formación Docente número 167, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, integrante de RediParc, seminarista en investigación educativa por la Universidad Tecnológica Nacional, seminarista y capacitadora en la provincia de Buenos Aires a docentes. La profesora Marisa Vázquez, directora de concursos docentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Argentina, integrante activa de RediParc, y que cuenta con un amplio recorrido en trabajo en territorio y en la cartera educativa bonaerense. La doctora María Belén Fernández, directora de la Maestría Comunicación-Educación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La especialista Noemí Milton, coordinadora y miembro fundadora de la RediParc, Red Participativa aplicada a la renovación curricular, red con una trayectoria de 20 años en la investigación educativa, actualmente jubilada, y ha desarrollado rol en la Dirección General de Cultura y Educación, específicamente centrada en el nivel superior. Y Margarita Alonso, comunicadora social, que desempeña el desarrollo del canal de la RediParc. Entonces tenemos un conjunto de académicos e intelectuales del campo comunicación-educación de la Universidad Nacional de La Plata y de la RediParc, que nos acompañan en esta disertación que será moderada por mí. Me presento nuevamente, Hernán Javier Riveros, soy docente de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital, del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital, doctor en Estudios Sociales con Maestría en Comunicación y Educación, y hago parte soy miembro de las redes internacionales de investigación, Redipe, Alfamed y Ovitel. Para mí es un gusto, y creo que también para toda nuestra audiencia que nos sigue a través de YouTube y todos los inscritos en este espacio, poder compartir con este grupo de académicos acerca de cuestiones muy interesantes que vinculan la comunicación y la educación, que permiten seguir ese proceso de diálogo en el que nos encontramos y al que interpelamos en un momento como el que vivimos hoy en la pandemia, y que seguramente seguiremos reflexionando en lo que algunos han llamado la pospandemia. Y particularmente nos encontramos entonces con este trabajo sobre comunicación intersubjetiva y vínculo pedagógico en el contexto de la mediatización. Entonces, ahora mismo doy la palabra a los expositores que tenemos el día de hoy, agradeciéndoles por estar en este espacio y por acompañarnos en el desarrollo de este importante claustro de comunicación social y periodismo. Damos la palabra entonces a la ponencia Comunicación intersubjetiva y vínculo pedagógico en contexto de mediatización de la educación por pandemia COVID. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos y contentas de estar participando de estas jornadas tan importantes. Y bueno, trayendo además esta perspectiva, la de comunicación, educación, que venimos compartiendo en este momento previo que tuvimos antes de entrar al aire, en el intercambio que nos fuimos dando, pudimos darnos cuenta de que compartimos un montón de este mismo camino que estamos desarrollando, en el que la comunicación y la educación son en realidad parte de un mismo proceso, ¿no? No hay comunicación sin educación y no hay educación sin comunicación.
Y entonces, en eso creo que un poco se vincula esto que vamos a presentarles hoy también con lo que veníamos trabajando antes. No sé, Carolina, si por ahí está bueno primero que nos presentemos, que presentemos al resto de quienes nos acompañan aquí, presentar a la red. Sí, Darío. Buen día a todos y todas. Es una gran alegría, un gran placer compartir este espacio que nos une a Argentina y a Colombia para seguir proyectando juntos. Y nos acompaña Marisa Vázquez, ya la enunciaron, que es la directora de concursos docentes de la Dirección General de Cultura y Educación. Buenos días, Marisa. Buen día, un gusto y un placer acompañarlos, agradecer la invitación, tanto de los compañeros que van a disertar, de la red y por supuesto de los organizadores del evento. Así que muy agradecida y contenta de participar acompañándolos. Muchas gracias, Marisa, por la compañía. También nos acompaña María Belén Fernández, quien es la directora de la Maestría de Comunicación y Educación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, María Belén. Está con nosotros Noemi Milton, nuestra coordinadora de la Redipar. Buenos días a todos y agradecemos muy especialmente este espacio de intercambio que va a nutrir la tarea de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Y también está mi colega Margarita Alonso, quien nos acompaña en esta ponencia que vamos a realizar junto a Darío, también integrante de la Redipar. Hola, buenas tardes a todos. Al igual que mis colegas, acá agradezco muchísimo el espacio y para nosotros es muy importante también compartir y fortalecer los lazos de nuestra red y de la universidad con todos ustedes. Bien, y bueno, habiéndonos presentado, por ahí entonces ahora sí ya damos paso un poco al sentido de esta ponencia. Les voy a compartir pantalla como para poder ir acompañando algunos de los conceptos que vayamos teniendo y de paso también, bueno, para si hay algo que no se entiende demasiado, a veces en estas cuestiones de la virtualidad, a veces se pierden algunas palabras y entonces por eso es interesante también darnos este lugar. ¿Se está viendo en este momento? Sí, bien. Bueno, entonces comenzar con esta presentación de esta ponencia que denominamos como Comunicación Intersubjetiva y Vínculo Pedagógico en contextos de mediatización de la educación por pandemia de COVID en experiencias de formación docente en Argentina. Y para eso nos pareció que lo más pertinente en principio era poder contextualizar, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más grandes de nuestro país, 18 millones de habitantes según los cálculos de 2015, 300.000 kilómetros cuadrados de superficie y una diversidad territorial que es enorme. Tenemos desde ciudades con grandes conglomerados con más de 3 millones de personas a localidades muy pequeñas, o sea, la diversidad es muy grande, zonas con mucha densidad y otras que son realmente de muy baja densidad, ¿no? En ese sentido, por un lado, una de las instituciones en las que estuvimos haciendo esta investigación es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, que está ubicada en la capital de la provincia justamente, una ciudad grande, pero además en la que asisten muchos estudiantes de muchos lugares de la provincia, de otros lugares del país e incluso de países vecinos. Y también, bueno, el Instituto Superior de Formación Docente, que si te parece... Es el Instituto Superior de Formación Docente 167, si bien vamos a focalizar en esto, la Redipar nuclea docentes que trabajamos en el nivel superior, que habitamos toda la provincia, incluso otras provincias, así que yo estaría representando a muchas y muchos colegas que seguimos sosteniendo este sentido de la educación como herramienta emancipadora. Y algo que les queremos comentar es que con Darío habitamos a más de 500 kilómetros, es decir, a más de 5 horas, y nunca trabajamos juntos desde la presencialidad,
nos hemos vinculado por medio de las pantallas, que es parte de este proceso que nos ha habilitado este tiempo excepcional y todos estos aprendizajes que hemos desarrollado en este tiempo de confinamiento. Bien, bueno, como decíamos, un poco el sentido, el contexto global es el que nos pone en común en este contexto inédito, ¿no? La situación del COVID que no dejó país casi sin afectar de algún modo, que nos llevó a distintas agencias, las más diversas, desde los estados e incluso hasta el mercado, digo, también, bueno, de distintos tipos, todos tuvieron de algún modo que adaptarse, ¿no? ante las necesidades. Y en esto aparece esta ideología del impensado, ¿no? Como un concepto ahí también para ir empezando a desarrollar, ¿no? En Argentina en particular, a partir del 20 de marzo de 2020, el decreto 297 fue el que declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, que llevó a que las personas debiesen quedarse con sus familias dentro del domicilio. Esto en principio llevó a diversas estrategias, muy diversas, ¿no? y singulares en principio, y después de a poco se fueron articulando. Eso un poco lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Pero fue el momento, podemos denominar, el de la eclosión de las plataformas, ¿no? Cuando de golpe todos empezamos a hablar de Zoom, Meet, Skype y un montón más, ¿no? En este sentido, si querés contar un poquito de las estrategias de Tres Arroyos. Bien, bueno, focalizando en el Instituto 167, se desarrollaron diversas reuniones virtuales, primero entre este conocimiento de lo imprevisto y que había que repensar nuestras propias estrategias para poder abordar y acompañar trayectorias reales. Elaboramos reuniones, primero con las autoridades de los institutos, con el cuerpo docente, también formamos parte de una red virtual de los institutos superiores de formación docente, denominado INFOD, que nuclea a todos los institutos de la República Argentina. Trabajamos en el diseño y la implementación y empezar a acercarnos y aproximarnos al trabajo en un campus virtual. Elaboramos cronogramas, los docentes, para poder repensar de qué manera abordar este saber y poder desaprender y reaprender nuevas formas de enseñar en estos escenarios escolares que hoy debemos atravesar. Realizamos el uso de plataformas y también pensamos en aquellos que no contaban con el acceso a la conectividad, diversas estrategias para poder acercar las propuestas, por lo cual, como estamos enunciando, realizamos diversas recopilaciones de propuestas en dispositivos y los acercamos a espacios físicos donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes los retiraban y luego los volvían a dejar allí para que nosotros como docentes los pudiéramos recuperar y elaborar las correcciones pertinentes. Así que fue todo un trabajo estratégico que no tenía precedentes y que fue sucediendo a medida que fuimos desarrollando diversas cuestiones y estrategias y repensando nuestras propias prácticas. En el caso de la Facultad de Periodismo ocurrió algo similar. Se comenzó primero con un trabajo tal vez más singular de cada una de las cátedras, pero que bueno, rápidamente llegó un trabajo de articulación, tanto entre las cátedras y la Dirección de Educación a Distancia, y esto llevó al desarrollo de dos sitios. Por un lado, las web de cátedras destinadas sobre todo a los ingresantes y a los primeros años de las carreras de grado, y al sitio Aulas Web, un desarrollo en base a Moodle, que estuvo más pensado para las licenciaturas, para los ciclos superiores de las carreras y sobre todo también para el posgrado, entre los que está también la maestría en Comunicación y Educación. Allí también se fueron desarrollando distintas estrategias de videoconferencia, pero también se fue trabajando de manera multimodal, también con redes sociales, con WhatsApp e incluso con llamadas, porque bueno, en esto de la diversidad que hablábamos más temprano, de estudiantes que vienen de distintos lugares, no solo de la provincia, sino del país, nos encontramos bueno, con distintas posibilidades de acceso también. Y entonces hubo que encontrar formas para que los estudiantes que no tenían acceso tanto a Internet o a una Internet tal vez más deficiente, de menor calidad, pudiesen acceder de todos modos a los contenidos y a las clases. Esto llevó a diversas estrategias que incluyeron incluso las llamadas por teléfono y también
la posibilidad de hacer deliveries o envío por correo de los textos, los materiales para poder seguir trabajando. En todo esto, en esta investigación que fuimos desarrollando, nos fuimos encontrando que se fue desarrollando una especie de pasaje que podríamos denominar como de los contenidos a los vínculos. En los inicios del primer cuatrimestre, en marzo de 2020, la mayoría de las cátedras, la mayoría de las estrategias educativas, tal vez sin pensarlo demasiado, se concentraron demasiado en los contenidos, ¿no? Hubo una especie de bombardeo, podríamos decir, por hacer llegar los contenidos, los textos, los conceptos, y se dejó afuera todo lo demás del proceso educativo, ¿no? Se dejó un poco de lado la dimensión del encuentro, el cruce que efectivamente ocurre en cualquier institución educativa, y que no solamente es la enseñanza de esos contenidos o el aprendizaje de esos contenidos, sino una dimensión mucho más social, ¿no? El encuentro, el vínculo. Y en eso, ese vínculo de alguna manera se fue reclamando por parte de los estudiantes y también por parte de los docentes y el resto de la comunidad educativa, incluso también por las familias, ¿no? Y bueno, eso fuimos identificándolo en el transcurso del año, sobre todo hacia la segunda mitad, donde se hizo ya un poco más larga, ¿no? la situación de la virtualización, un poco más extendida en muchos sentidos, y allí fue donde más se demandó justamente la dimensión del encuentro. En esto, justamente, es donde nos empezamos a preguntar, ya como parte de este trabajo, esta ponencia, ¿cuál es el lugar que tienen las tecnologías en estos procesos de virtualización que fueron, como decíamos, fueron realizados de manera compulsiva, ¿no? Estamos hablando de carreras en institutos terciarios y en la universidad que no fueron pensadas originalmente para ser dadas a distancia, pero que por el contexto de la pandemia debieron ser virtualizadas. Y en ese sentido nos encontramos justamente con algunos, lo que podríamos llamar como obstáculos epistemológicos, ¿no? Por un lado, en cómo se piensa la alfabetización digital, también en cierto uso acotado, restringido del uso de las tecnologías, y entonces nosotros nos empezamos a preguntar a partir de este reclamo que se iba dando de la dimensión del encuentro, bueno, justamente, ¿cuál es el lugar de las tecnologías en ese más allá, ¿no? de la educación? Y en esto nos parece súper interesante recuperar un concepto de una autora colombiana, Rocío Rueda Ortiz. No sé si la conocen, pero les recomiendo justamente, ella propone esta idea de las tecnologías como un gesto humano, ¿no? Ella dice, si entendemos a las tecnologías como un gesto humano, no como una exterioridad, digamos, ¿no? La cuestión no es tanto la técnica, sino lo que los sujetos hacen con esa tecnología, ¿no? Las prácticas sociales, culturales, y en ese sentido también entender que las tecnologías digitales, estas que estamos viendo ahora, que a veces nos parecen una cosa en sí misma, son otra invención más, digamos, otro momento de la historia de la cultura humana, ¿no? Al punto digo que las tecnologías digitales son un dispositivo, al igual que lo es la escuela también, ¿no? La escuela también es otra invención, es otro dispositivo. Y hay que pensarlo del mismo modo, ¿no? No naturalizándolo, pero sí pudiendo entender que se trata de no una cosa en sí misma, algo que nos viene dado, sino algo que justamente fue producido por la cultura humana. Y en este sentido, una cosa que vamos a reclamar en esta ponencia con fuerza, tiene que ver con dar centralidad a los sujetos, ¿no? En estos procesos de comunicación, educación, necesitamos recuperar, porque a veces las tecnologías digitales parecieran esconderlos, invisibilizarlas, las tramas de existencia de los sujetos, ¿no? Las luchas que allí se dan por el reconocimiento, también por las tramas de identidad, por las conflictividades que allí se desarrollan, y también de algún modo por discutir esos modos, ¿no? Por discutir los modos en que se consume, los modos en que se produce verdad, cómo se produce conocimiento, cómo se produce identidad, ¿no? La preocupación que tenemos entonces desde Comunicación y Educación es la de poner a los sujetos en el medio, ¿no? Y a la tecnología como una herramienta, pero no como una herramienta solamente como podría ser un martillo o una llave
o una licuadora, sino como una herramienta que es mucho más compleja, que produce saberes, ¿no? Y que los configura, que transforma. En esto recuperamos también, por supuesto, la idea de Jesús Martín Barbero de la mediación, ¿no? Entonces las tecnologías que dan a conocer el mundo, ¿no? Que lo producen, que de algún modo, y esto recién lo decía Carolina, ¿no? Nosotros con ella no nos conocimos de manera personal, nos conocimos en este vínculo que se dio por las redes, digamos, este vínculo, este cruce, esta posibilidad de trabajar, tal vez no se hubiera dado sin la posibilidad de este vínculo tecnológico, ¿no? Entonces, eso, como también las tecnologías nos producen encuentros distintos, nos producen relaciones, nos producen otros modos de acción, otros modos de dar a conocer. Incluso ni hablar, estamos hablando de este propio encuentro, ¿no? Nosotros estamos ahora aquí compartiendo con toda una comunidad de una universidad de Colombia, cuyo, digamos, el encuentro para nosotros hubiera sido todo otro trabajo, ¿no? Digo, otro desplazamiento, bueno, eso mismo. No sé, Carolina, si querés decir algo hasta acá de lo que venimos charlando. Sí, que quizás comenzamos en este tiempo excepcional a poder hacer una lectura de esto que vos decías, una lectura de la imagen sosteniendo el sujeto como centralidad, ¿cierto? Valorando los vínculos, ese sujeto sentipensante, tomando conceptos de Falborda, que también hacemos honor a este pueblo colombiano, con su pensador, y esta idea de amarrarse por medio de las pantallas digitales y poder sostener lazos, como lo venimos haciendo en la Redipar con ustedes, con la Facultad de Periodismo, como lo hacemos entre todos los docentes que formamos la red, y como lo intentamos hacer con nuestros y nuestras estudiantes. Bien, otro aporte que quisiéramos hacer como parte de esta ponencia también tiene que ver con poder volver a discutir algunas ideas sobre la formación, sobre los procesos de formación, ¿no? Los procesos de comunicación y educación como procesos de formación. Y en esto recuperar a dos autores bien conocidos seguramente, Raymond Williams y Edward P. Thompson. Por un lado, Williams diciendo esta idea de que la formación es una forma de organización y de autoorganización ligada a la vez a la producción cultural, y por otro lado la idea de Thompson, que habla de un proceso activo y siempre inacabado que se debe tanto a la acción como al condicionamiento. Y esto lo proponemos también en este sentido, ¿no? Como en el sentido de muchas veces nos tendemos a caer en la trampa de pensar justamente de que las instituciones educativas son las únicas que forman, ¿no? Y justamente en este momento de la eclosión de las plataformas y de las redes sociales, hubo toda otra cantidad de polos de formación que fueron tal vez más importantes para muchos sujetos, sobre todo pensemos para los jóvenes, en el proceso de formación, ¿no? Mientras nosotros, de algún modo, en las instituciones educativas muchas veces nos dedicamos a intentar reproducir los modos de la presencialidad, el mercado, tal vez con las redes sociales y los medios de comunicación, fueron avanzando con otros modos de interpelación que tal vez fueron a veces más productivos o más interpelantes, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que queremos tratar de también poner acá sobre la mesa. Y en esto también, dentro de los procesos educativos, la idea de los procesos de interlocución que propone el autor uruguayo Mario Kaplum, en la idea de un poco resignificar cuáles son los polos de la comunicación en el sentido del emisor y el receptor, en el plan de cuando estamos haciendo procesos de comunicación y educación, tratar justamente de romper con esos silencios que muchas veces se dan, ¿no? Silencios que se autoimponen, pero que también nosotros imponemos muchas veces en los procesos educativos. Él dice Mario Kaplum, que en el proceso de interlocución, cuando se produce este proceso de interlocución, cuando los polos de la comunicación del emisor y el receptor se empiezan a modificar, a resignificar, cuando se rompe este silencio, se producen otro tipo de comunicaciones, ¿no? Cuando el sujeto que está aprendiendo empieza a desarrollar su propio lenguaje, a desarrollar su propia palabra, algo que también dice, por supuesto, Paulo Freire, ¿no? Empieza a construir sus mensajes propios y allí tiene la oportunidad de conocerse a sí mismo de otro modo, ¿no? Y eso es justamente un proceso educativo bien potente.
En paralelo también traer la idea de Jesús Martín Barbero, otro referente importantísimo para el campo que vive en Colombia también, quien habla de esto, ¿no? De cómo los jóvenes han desarrollado todo otro modo de consumir la cultura, ¿no? Y sobre todo en estos consumos digitales, ¿no? Rompiendo la idea de las dicotomías que muchas veces los adultos nos proponemos, separando juego y trabajo, juego y aprendizaje, consumo, producción, lo que es serio y lo que es festivo, dice él, pero también desarrollando justamente otras estéticas, otros modos de presentarse ante el mundo, ¿no? Y rompiendo allí con un montón de límites que a veces nos autoimponemos, ¿no? Y por último, la idea de Jorge Huergo, un referente de nuestra casa de estudios, quien propone en este vínculo así bien complejo que se da a partir de la vinculación con las tecnologías, con esta idea del multiculturalismo, ¿no? Una idea de una nueva construcción de un nosotros. Él lo propone como esto, ya no como un entre nosotros y ellos, sino como un nuevo nosotros. Un nuevo modo de relación que debemos encontrar. Sí, es así. Consideramos que este desaprender ya prácticas instaladas y reaprender nuevas formas de enseñar nos habilita poder trabajar y construir con un otro. Como docentes bonaerenses, tanto de institutos superiores de formación docente como de la universidad, consideramos que estamos haciendo escuela por medio de las pantallas. Hay una gran discusión que el espacio físico es el que sostiene y nosotros consideramos que la comunicación y que la educación se están dando y estamos trabajando con esta bandera levantando el sentido de la educación como herramienta emancipadora por medio digital. ¿Cierto, Darío? Totalmente. Por eso seguimos insistiendo con esta idea, ¿no? La virtualización compulsiva hizo evidente esta cuestión, ¿no? El descentramiento y la deslocalización, que son cosas que ya se venían dando en los procesos educativos, pero que en este momento en el que la mayoría, no voy a decir todos, pero digo, la gran mayoría de los procesos educativos debieron volcarse a dispositivos y medios digitales, esto llevó a reforzar mucho más esta mirada, ¿no? A la atomización de los polos de interpelación subjetiva, como propone Buenfil Burgos, ¿no? Esta idea, de golpe nos encontramos con chicos que están más centrados, chicos y también grandes, no solamente los chicos, ¿no? Que están más centrados en aprender desde los medios que aprender desde las instituciones educativas, ¿no? Y allí justamente me parece que el centro está en la interpelación, ¿no? En cómo esos sujetos son convocados desde los medios y cómo nosotros en los procesos de comunicación y educación debemos encontrar ese lugar también, ¿no? Entonces por eso resulta necesario también recordar esto, ¿no? Que todos los dispositivos internamente contienen una ideología, ¿no? Todos los dispositivos configuran modos de relación, configuran modos de saber y de algún modo producen verdades, ¿no? Y invisibilizan otras, ¿no? Eso podemos denominarlo como una ideología. Y si esto de algún modo podríamos decir, algo que a veces cuesta visibilizar, por ejemplo, en los textos escolares, en los textos de los institutos terciarios o de la universidad, imagínense, es mucho más difícil de ver justamente en los medios que propone el mercado, en las redes sociales, ¿no? Entonces, allí hay una invitación también muy importante a seguir desentrañando esas tramas, ¿no? Las tramas de las ideologías que cada una de las redes, de cada una de las mediaciones tecnológicas proponen. Y sobre todo nos preocupamos por esto porque lo que queremos es justamente dar la posibilidad de que los sujetos puedan potenciarse, puedan reconocerse y puedan seguir trabajando por su propia liberación, digamos, ¿no? Que puedan seguir generando otras opciones para su autonomía, para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Este es el centro de la propuesta, ¿no? En este momento en el que se habla de la sociedad de la información, ¿no? Y a veces en ese sentido parece haber una cierta transparencia, podríamos decir, entre comillas, ¿no? en el que abunda la información, pero esa información no siempre es veraz, no siempre está chequeada o no siempre es confiable, ¿no?
pero sin embargo muchas veces, eso también se decía un poco en la ponencia anterior, ¿no? Muchas veces aparecen en los medios digitales, en las redes, un montón de sentidos, un montón de propuestas, un montón de mensajes que se los plantean como verdades, o que son leídos tal vez como verdades, aunque no sean planteados de ese modo. Lo mismo pasa con la publicidad, y eso nosotros debemos encontrar el modo en los procesos de comunicación-educación de producir miradas críticas, ¿no? Poder lograr que los sujetos puedan encontrar allí cuál es el lugar que tienen, y cuál es el lugar para generar sus propias identidades, con sentidos también que sean localizados, ¿no? Porque muchas veces también estas propuestas de, por ejemplo, las redes sociales producen unas estéticas que muchas veces son, más allá de que parecen muy espontáneas, son muy hegemonizadas, ¿no? Están muy homogéneas, ¿no? Entonces, de golpe nos encontramos redes sociales en las que hay niños y niñas de un montón de países de distintos lugares del mundo con culturas muy diferentes, pero que sin embargo están todos aprendiendo una coreografía que es la misma, la de un mismo tema, ¿no? Y eso no está mal, claramente, pero digo, muchas veces allí se pierde la posibilidad de aprender lo propio, ¿no? O incluso de negar lo propio como algo que pareciera menor, que pareciera de menor calidad o de menor capital simbólico, podríamos decir, ¿no? Y centralmente esto, para ir cerrando ya esta ponencia, o por lo menos esta parte, digamos, la más conceptual, la necesidad de lograr espacios para habilitar la palabra, ¿no? Como, para que estos sujetos puedan encontrarse a sí mismos y puedan encontrar los modos de ser. Este es el horizonte que tenemos nosotros desde Comunicación y Educación, ¿no? Reconocer los procesos y reconocer que esos procesos siempre tienen contextos que son políticos, históricos y sociales. En este sentido, creo que también la pandemia y la digitalización compulsiva ha dado gran lugar a que el mercado entre nuevamente en los procesos educativos, y nosotros ahí tenemos que volver a encontrar el modo de que las propuestas que se producen tanto del Estado como de las organizaciones que se proponen un mundo distinto, que se proponen trabajar para la liberación, encuentren nuevamente su lugar dentro de estos procesos. Queremos contribuir desde Comunicación y Educación a la transformación de las prácticas, los saberes, las relaciones, los modos de producción. Y en este sentido, necesitamos volver a poner en el centro de los sujetos, ¿no es cierto?, a sus prácticas y a sus experiencias. Nos da la sensación, un poco esto se ha ido transformando, pero que en ese primer momento, al menos en ese marzo y abril de 2020, los sujetos un poco fueron dejados de lado y pareció ponerse demasiada centralidad en lo que pasaba en la pantalla y en los contenidos. Un poco vimos a partir de esta investigación de estas prácticas que se fueron desarrollando cómo los propios sujetos fueron reclamando el lugar para decir, bueno, acá estamos, nos queremos encontrar, necesitamos seguir encontrando otros modos de vincularnos, y en esto creo que debemos seguir trabajando justamente para darle la centralidad que merecen los sujetos en los procesos de comunicación y educación. Y es así. Y también aprendimos en este tiempo excepcional, donde la empatía fue uno de los principales objetivos que nos propusimos, es que no se logra un trabajo en solitario, sino debemos trabajar junto a un otro, a través de redes, de lazos y de construcción. Y bueno, y recuperando un poquito lo que dice una colega, profesora del Instituto Superior Docente de la provincia, Irene Raikorowski, ella dice que nos transformamos en la primera persona del plural. Es así que nos construimos en un nosotros. Totalmente, y insistir también en esta idea, ¿no? La de cuidarnos de que no nos coma esa cultura hegemónica, ¿no? En estos procesos, que en esto de las redes, digo, aparecen mucho, ¿no? Necesitamos insistir en esta idea de colonizar estos vínculos también, ¿no? Que muchas veces en los institutos, en las escuelas y en las universidades es algo que se venía trabajando y muy fuerte, pero que bueno, en este momento en el que necesitamos darle mucho lugar a las plataformas digitales, con ellas entró de vuelta, ¿no? Todo el mercado y toda esa cultura hegemónica con muchísima fuerza, y insistimos en que así, junto con los sujetos, debemos también recuperar esas culturas, ¿no? Las culturas populares, las culturas locales,
las diversas identidades también, ¿no? Evitar justamente esas homogeneizaciones tan fuertes que parecen darse en las redes, ¿no? Eso por ahí. No sé, por ahí compañeras, si quieren agregar algunos detalles más también en ese mismo núcleo. Dentro de las problemáticas que se dieron en tiempos de pandemia, una de las cuestiones fue considerar a la cultura como una actividad no necesaria, ¿no? El trabajador de la cultura en un segundo plano. Y precisamente lo que sostiene el programa de formación docente inspirado en esta propuesta de Huergo es que la cultura es central, el docente es un trabajador de la cultura y la ciudad educa, toda la ciudad educa. Entonces, estas son las ideas que desde los institutos se defendieron y se siguieron trabajando, y que esto que decía Darío hoy, que fueron los propios educadores los que fueron construyendo otras propuestas, ¿no? La primera respuesta fue encontrar formas de resolver rápidamente a través de cuadernillos que homogeneizaban un poco las respuestas generales. Sin embargo, los docentes prefirieron la preparación de sus propios materiales y el rescate de los saberes comunitarios como formas de sostén de los vínculos y de sostén de los procesos de subjetivación. Bueno, yo agregar algunas cuestiones coincidiendo lógicamente con el trabajo tanto de Carolina como de Darío, desde el sistema educativo nacional y provincial. Yo formo parte del sistema educativo provincial. Fue necesario también construir una presencialidad en la no presencialidad. Esto que dice Noemí, en un principio, en algo que nos atravesó a todos y a todas, como fue la pandemia, se salió rápidamente, quizás el primer foco estuvo puesto en los contenidos, como nos contaban los compañeros, y esto hizo pensar rápidamente en otras formas que pudieran visibilizar a todas y a todos los estudiantes como sujetos con posibilidades. Ahí apareció fuertemente el trabajo de las y los docentes, y también la presencia del Estado provincial a través de diferentes documentos que llegaron a territorio, cada una de las escuelas, a través de diferentes programas. Se trabajó intensamente en una primera experiencia con aulas virtuales que se va a poner en marcha en el 2021, donde no es necesaria la conexión a internet, va a estar disponible para todas y todos los estudiantes. También se trabajó pensando en aquellos que por diferentes causales, como nos contaba Darío, quedaron excluidos porque no pudieron en su momento llegar a través de la tecnología, conectarse y que llegaran las actividades, o a pesar de este delivery que todos los docentes están disponibles y todas las buenas intenciones, igual no pudieron vincularse con lo pedagógico. Para ellos también se pensó desde el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de nuestra directora general de Cultura, que les dejo sus saludos, que es Agustina Vila, y también de nuestra subsecretaria de Educación, Claudia Bracci. Se trabajó intensamente en lo que se pone en marcha a partir del 17 de febrero, que es denominado FORTE, que es el Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, y justamente en línea con lo que los chicos estaban planteando, está destinado a aquellos alumnos que no pudieron vincularse. Me parece importante resaltar algunos conceptos de este trabajo que los chicos enmarcaban, porque en esa misma línea que ellos marcan la importancia de la comprensión, la firmeza, la interpelación, creo que esas fueron líneas que se tomaron en cuenta. Seguramente, al igual que en otros países, tenemos algunas cuestiones aún para ajustar, pero me parece que esto que decía Noemí, la
disposición, la disponibilidad, el pensar junto con otro que nos dio a todos los docentes, creo que es un insumo más que valioso. Y la tecnología, esto de decir, bueno, cómo nos ayornamos, cómo cada uno nos podemos acomodar a lo que tenemos, también a lo que falta, porque es real que no todos tienen las mismas posibilidades y que la brecha de desigualdad hay que acortarla, pero que en realidad en nuestro país y en nuestra provincia de Buenos Aires existe. También contarles que se trabajó con cada uno de los niveles, las modalidades, en lo que se denominó contenidos prioritarios, que también pusieron el foco, porque no solo tuvimos que pensar en otra forma de trabajo, que pusiera al sujeto como centro, tal como explicaba Darío y Carolina, pero también, junto a otra forma de trabajo, hubo que pensar otras formas de evaluación. Y bueno, compartir con ustedes cómo estamos, en qué línea y en qué sentido estamos trabajando desde la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación. Yo quería hacer también un pequeño aporte que va obviamente en coincidencia con lo que dice Noemí, lo que dice Marisa y obviamente con el trabajo de Carolina y de Darío. Respecto del trabajo propio de los docentes tuvimos que empezar a pensar nuevamente nuestras materias por todas estas cuestiones que planteaban Darío, Carolina y por supuesto Marisa desde la Dirección General de Cultura y Educación. Y lo que también aparece es esta cuestión de la heterogeneidad, esto que planteaban Darío y Carolina. ¿Por qué? Porque a pesar de estos lineamientos que planteaba la provincia, nosotros nos encontramos con que cada comunidad educativa y cada estudiante en particular tuvo sus problemas que hubo que resolver desde las instituciones educativas, ¿no? Y esta reinvención que tuvimos que hacer nosotros de nuestras materias, esta como reescritura de nuestras materias y de nuestros espacios, nos permitió establecer también otros vínculos con nuestros estudiantes y conocer estas nuevas situaciones que se visibilizaron, porque no es que no existían previamente, sino que se visibilizaron y se acentuaron durante el aislamiento. Y yo creo que algo muy interesante que pasó durante este periodo fue justamente que las redes ayudaron a fortalecer estos vínculos con los estudiantes y entre nosotros docentes, incluso, por ejemplo, en nuestro caso, con autoridades también de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia. Y creo que por esto también es este espacio que se ha abierto en este momento, y por eso estamos acá Marisa, Noemí, Carolina y Darío, ¿no? Trabajando juntos, la provincia de Buenos Aires, los institutos de educación superior y la Universidad Nacional de La Plata. Y creo que eso es algo que hay que destacar, pero justamente este trabajo y esta unión parte del hecho de pensar, como decía Darío hace un momento, en las comunidades, en las características de lo comunitario y en el rescate de lo popular, que fue eso lo que tuvimos que nuevamente pensar en este momento de aislamiento y en este momento de nuevos vínculos con nuestros estudiantes. Sí, coincido, porque también además es importante destacar esto, digo, sobre todo para quienes nos están escuchando allí en Colombia, el sistema educativo en Argentina es mayoritariamente público y las instituciones en las que nosotros trabajamos son públicas, y esto también es parte de lo que aporta esa diversidad, ¿no? Porque estamos hablando de escuelas primarias, el nivel inicial también, por supuesto, secundario, el terciario y la universidad son todos públicos, son gratuitos, y eso hace que, bueno, accedan una diversidad enorme de sujetos de diversas partes del territorio, y obviamente allí también reside un desafío, porque justamente en el sentido de cuando se populariza el sistema educativo, cuando se lo hace tan abierto, también implica la responsabilidad de poder dar respuesta a quienes allí se inscriben y solicitan, digamos, piden esta formación, ¿no es cierto? Entonces, es súper interesante también pensar este desafío, ¿no? El desafío de decir, bueno, ¿cómo hacemos en todos estos procesos para dar lugar a todos esos sujetos, a tratar de que quede la menor cantidad posible afuera? Algo que es siempre
indeseablemente ocurre, digamos, pero debemos siempre hacer el esfuerzo porque quede en la menor cantidad posible afuera. Y bueno, también es parte de lo que nos preocupa en este desafío, ¿no? Quisiera en un último minutito para dar un mensaje en nombre de María Belén Fernández, la directora de la Maestría en Comunicación y Educación de nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está conectada acá, pero está teniendo muchos problemas de conectividad. Eso ocurre también, incluso en una ciudad tan grande como La Plata, los distintos barrios tienen distintos accesos a la conectividad. Y bueno, entonces quiero leer un mensaje que me acaba de enviar para que se los comparta. Belén dice: celebro estas jornadas de intercambio latinoamericano. Quisiera resaltar que esta coyuntura implicó a los docentes reconocerse como sujetos culturales, también como decía Noemí, y más allá de la expertise de cada quien, los equipamientos tecnológicos, el vínculo, se sostuvo desde los equipamientos culturales de acceso, más allá de las tecnologías disponibles, ¿no? Esto está siendo proceso de formación subjetiva para los docentes desde el reconocimiento cultural. Me parece también una idea muy interesante, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando. Es esta una oportunidad inédita, ¿no? Estábamos hablando hoy de las ideologías de lo impensable, ¿no? Este proceso en el que nos obligamos a parar de golpe la pelota a todos, ¿no? No se frenó el mundo porque no se puede, pero de alguna manera sí pasó, ¿no? Todos tuvimos que, como en ese encierro, tuvimos que frenarnos y repensarnos, y a partir de allí fueron apareciendo unas oportunidades interesantes, y creo que tenemos todavía la posibilidad de seguir encontrando otras tantas, ¿no? Estos encuentros, estos cruces justamente son los puntos de partida, son unas semillas que seguramente van a dar frutos que todavía no conocemos, pero que apostamos a que van a ser muy potentes e interesantes. Bueno, y simplemente agradecer el acompañamiento, porque en esta ponencia, que bien la presentamos con Darío, es una ponencia compartida en la que ponemos las voces de muchos colegas, y también, como saben, de la Dirección General de Cultura y Educación. Es agradecer el encuentro y seguir sosteniendo esto que veníamos desarrollando en la ponencia, que la educación y la voz son la herramienta emancipadora de los pueblos, y sobre todo con este sentimiento latinoamericano. Muchas gracias. Compañeras, si nadie más quiere aportar, entonces, a ver. Un segundito, porque recién ahora pude lograr cambiar de servidor, y nada, solo para celebrar estos intercambios y estos diálogos, que claramente estamos haciendo nueva escuela a partir de una coyuntura tan masiva como es la que hemos atravesado, y donde no ha habido excusas, ha habido creatividad, ha habido imaginación y ha habido políticas públicas puestas a pensar que comunicación y educación es ineludible para abordar estos tiempos. No es un complemento, no es algo que tenga que ver con una especialización, atraviesa absolutamente toda la práctica docente, la formación docente en todos los niveles del sistema. Así que bueno, celebrar este encuentro y agradecer a la Universidad José Caldas por este invite. Muy bien, pues el agradecimiento es todo nuestro. Para nosotros ha sido un honor tenerlos y tenerlas en este espacio académico del claustro de comunicación social y periodismo. Creo que han aparecido unas importantes reflexiones, unos aportes que nos han llevado a unas conversaciones muy interesantes que tenemos en el chat de YouTube, que es por donde pues se está transmitiendo este espacio, y que pues me voy a permitir leer muy rápidamente de pronto para si podemos complementar o ofrecer algunas reflexiones adicionales. Dice lo siguiente en nuestro claustro, decimos lo siguiente de las preguntas y de los comentarios que aparecen acá. Nos felicitan
Una intervención a varias voces, el trabajo de la comunicación y la educación es en interacción. Luego tenemos a Juan Ambrosio, que dice: un placer ver a nuestra profesora en su ponencia. Felicidades, soy Juan Ambrosio, estudiante del profesorado en educación. Carolina Beltrán es mi profesora. Dice Antonella Briatore: excelentes reflexiones, gracias por compartir sus ponencias. Felicitaciones a nuestra profesora Carolina Beltrán. Luego nos dice Bettini Lee: buenos días a todos, mi nombre es Marisa Salazar y soy estudiante del profesorado nivel primario en el ISFD y 167 de la ciudad de Tres Arroyos. Gracias, profe Caro Beltrán. Buenas tardes a todos, los veo desde Tres Arroyos. Bueno, gente reportándonos, estudiantes de ustedes que están muy atentos y que estuvieron acompañando y están seguramente acompañándonos acá. Nos dice la profesora Sandra Nieto de nuestro proyecto curricular: la comunicación y educación se articula con la cultura. ¿Cómo piensan las mediaciones socioculturales TIC digitales con la teoría de la información, los datos en una sociedad denominada digital? Esto como para ir pensando ese debate. También nos señalan la cultura como la representación del sujeto, la interculturalidad como punto de partida para relacionarnos. Nos dicen: se brindaron oportunidades inolvidables para aprender de una manera pertinente y significativa. Marisa Salazar: fue un año donde se puso en juego el uso de herramientas, no solo tecnológicos. Se visibilizaron los vínculos de escuela, familia, alumnos, se repensó la educación como punto prioritario, algo positivo. Todos hemos aprendido el año pasado, no solo contenidos, sino también formas de actuar y de pensar diferentes a las establecidas. También hay una pregunta de Carol Juliet Prieto Rincón: ¿hasta qué punto es sano adaptarnos a este nuevo reconocimiento virtual del sujeto en sí y su aprendizaje en un panorama post-pandemia presencial? Pues tenemos esta pregunta y también la pregunta anterior en torno a cómo piensan las mediaciones socioculturales digitales con la teoría de la información, los datos en una sociedad denominada digital. Creo que estas dos cuestiones y pues todos estos aportes podrían ustedes quizá ampliarnos algunas cosas frente a ello. Tienen entonces la palabra. Me gustaría ahí hacer un pequeño aporte en eso. Nosotros tenemos aquí un autor que hace una equiparación muy interesante entre las teorías de la comunicación y las teorías de la educación. Y en este sentido, vieron, si pensamos, por ejemplo, la teoría de la comunicación en tanto información, emisor, mensaje y receptor, podríamos pensar lo que, por ejemplo, Paulo Freire en la educación llamaba la educación bancaria, ¿no? Esa educación en la que el docente solamente arroja un mensaje para que sea recibido por un estudiante que es totalmente pasivo, ¿no? Y que no tiene nada para aportarle a ese mensaje, solamente asimilarlo, aprenderlo. En la teoría de la comunicación de los que podríamos llamar de los efectos, también, ¿no? En la educación tenemos ese tipo de teorías en la que nosotros proponemos una serie de pautas, de consignas en la que tratamos de que los estudiantes se transformen a partir de lo que le estamos enseñando, ¿no? Y por otro lado, tenemos la comunicación dialógica que se equipara directamente con la educación dialógica, ¿no? El modelo de Freire, ¿no? En el que tanto emisor como receptor son dos sujetos activos, ¿no? Y que justamente lo que pasa entre medio de ellos dos es el proceso de comunicación / educación, podríamos decir en este caso, ¿no? Eso me parece que es un modo, un modo rápido, por decirlo ahora, muy, muy rápido para responder a esta pregunta, que tal vez simplifica de algún modo, ¿no? Porque estos tres modelos nunca se dan tampoco de manera pura, sino que siempre estamos un poco siendo dialógicos, un poco siendo informacionistas, digamos, ¿no? O tratando de atender a los efectos, pero digo, lo propongo como un modo de empezar a pensar cómo pueden transformarse esas relaciones. Justamente creo que la clave está en entender a esos dos polos, que además nunca son dos, ¿no? Nunca es un educador y un educando, sino que son muchos educadores y muchos educandos, es una red, es mucho más complejo siempre, y en esa red hay, por supuesto, quienes están intentando expresamente educar, como lo hacen las instituciones educativas, pero también hay muchos otros polos que igual son formativos, ¿no? Los medios, la publicidad, las redes sociales, también los clubes, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, y también situaciones mucho más informales como los encuentros en la esquina, la plaza del barrio, bueno,
diversidad de encuentros, ¿no? Digo, me parece que allí está como la clave más importante. Y también por retomar un poco esta otra pregunta, que hablaba de la pregunta por el reconocimiento de sí, me parece que ahí también hay una clave importante, que ese reconocimiento de sí no tiene que ser un, digamos por decirlo así, un hedonismo, ¿no? Que digo que también es algo que pasa mucho con las redes sociales. No se trata de generar la posibilidad de que me guste mucho mi cara y entonces me saque 1000 selfies por día. No se trata de eso, ¿no? Lo que se trata justamente es de reconocerse como un sujeto válido, que tiene algo para aportar a la sociedad, a su familia, a su grupo de amigos, a su organización en la que trabaja, o que se sienta válido o válida justamente para decir, bueno, yo voy a armar mi propia organización, yo puedo enredarme con otros y hacer algo, ¿no? Me parece que allí está la cuestión. Justamente en tomar esta potencia. Y una última cosita, ya te dejo, Noemí, también leí en algún momento del chat, y me parece también interesante porque es algo que todos repetimos de algún modo, me pareció leer varias veces esta idea de la nueva normalidad, ¿no? Y es un concepto que también me gusta discutir. Yo sé que es difícil, pero digo, y porque está como muy propuesto en todos lados, pero digo, ¿por qué aceptar que esto es una normalidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué pensar que lo de antes era normal, digamos, no? A nosotros no nos gusta esa normalidad, nosotros la queremos transformar. Entonces, me parece que en esto de tomar o no los significantes y los conceptos, está bueno arrancar también por no aceptar esta nueva normalidad. No nos gusta la nueva normalidad. Queremos transformar el mundo y entonces tenemos que también encontrar otra palabra para eso. No sé cuál es todavía, pero tenemos que encontrarle otras palabras. Gracias. Frente al modelo de la comunicación orquestal, que es el modelo sobre el cual se reformula las modos de comunicarse y los elementos de la comunicación, nosotros nos encontramos que en este caso, y sobre todo al principio, no era muy claro quién era el director de la orquesta, ¿no? Y preferimos otra imagen. En el grupo de investigación hablamos de la comunicación ensapada. Nos pareció que era un modelo mucho más adecuado, porque en algún momento alguien tomaba la punta y el otro lo seguía, y uno empezaba a rasguear y a puntear y el otro acompañaba, en un escenario que no era un escenario fijo, era un escenario fluctuante, móvil, sin un centro. A veces era un miembro de la comunidad el que aportaba una idea, a veces la idea venía de Francesco Tonucci, de Italia, en otros momentos era el propio director, a veces era el preceptor. Muchas veces las ideas las aportaban los propios estudiantes. Fue así como se fue generando ese nuevo modo de vincularse en estas formas de educación, donde la presencialidad se fue reformulando, ¿no? Y ya no fue solo la presencialidad física, sino que fue otra forma de presencialidad, muchas veces diacrónica, ¿no? Nosotros pensamos que la presencialidad física es siempre sincrónica, y sin embargo hubo formas de sostén y presencialidad en donde los estudiantes podían recién comunicarse a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana. Entonces fue otra forma de establecer esas comunicaciones. Por eso esta imagen de la comunicación ensapada nos pareció fuerte para poder construir un modo de entender esas relaciones. La información llegaba, y llegaba muchas veces como desinformación. Entonces, una cosa es informarse y otra cosa es poder establecer este vínculo intersubjetivo en los procesos comunicacionales. Yo quería agregar, si me dejan una cosita nada más, que tiene que ver con lo que decía Darío, y ahí está la pregunta que dice si es sano que nosotros nos acostumbremos a estos tipos, ¿no? de lazos en la virtualidad. Yo también me permitiría pensar que es sano y que no es sano, porque es un proceso cultural. Entonces tendríamos que pensar que a partir de este proceso y de este entramado que se generó a partir del aislamiento, tendríamos que pensar que más que sano o insano, van a surgir nuevas cosas y nuevas posibilidades a partir de esto. Ahora, volver a la presencialidad o no volver a la presencialidad no quiere decir que no tengamos quizá otras
posibilidades que no habíamos pensado antes, no que no hayan estado, sino que no las habíamos pensado. Entonces, más que en sano o insano, yo lo pensaría en pos de qué posibilidades tenemos nosotros de fortalecernos con este proceso o no. Es simplemente como para dejar otra pregunta abierta, más que para aclarar dudas. Sí, sabemos que los tiempos son muy escuetos, pero bueno, con Darío intentamos que se visibilice este sentido de que como educadores, enseñar en nuestras aulas a nuestros estudiantes a ser sujetos críticos, reflexivos, capaces de leer esta complejidad y de poder construir con un amor. O sea que ese es el sentido que venimos desarrollando. Agradecemos esta oportunidad, especialmente a la Universidad de Caldas y a nuestra querida amiga María Teresa Garzón por el contacto. Muy bien, pues les agradecemos mucho. Ha sido, creo yo, muy enriquecedor, muy significativo el poder compartir este espacio en el que, pues efectivamente, podemos hacer estas conexiones entre la comunicación y la educación, y que creo yo son también necesarias en la formación de comunicadores sociales, como quienes se están formando en este programa de comunicación social y periodismo, y esas posibilidades de entablar estos diálogos, estas formas en las que se puede pensar en un momento histórico y sobre todo en una serie de transformaciones sociales y culturales como las que estamos viviendo en el tiempo reciente. Entonces, pues también de parte de la Universidad Distrital, un agradecimiento muy grande. Ha sido un gusto tenerlos y tenerlas en este espacio académico. También les señalamos a los compañeros y compañeras que nos siguen a través de nuestra transmisión en YouTube, que pues tendremos la participación de una de nuestras ponentes que nos acompañó el día anterior y que tuvo algunas dificultades y que nos estará acompañando a las 12 en punto. Por tal razón, pues vamos a hacer un pequeño receso nuevamente, dado que la jornada usualmente termina a las 12, pero damos este pequeño espacio de tiempo para retomar energías, tomar un poquito de agua y poder a las 12 escuchar a nuestra ponente que teníamos invitada el día de ayer, la ponente que estaba en representación de la UNESCO, la doctora Indira Salazar Martínez, quien ayer pues tuvo algunas dificultades y hoy pues justamente nos ha pedido el favor de a las 12 del día hacernos una pequeña intervención. Entonces pues vamos a dar este espacio de receso para a las 12 poder continuar. Cerramos así entonces Hernán, con esta... Sí, profe. No, intervengo para agradecerles a los compañeros que hoy intervinieron de la Argentina, sobre todo profesores, directores de institutos, etcétera. La profesora Belén ya había saludado a Darío, a Noemí, a Margarita, Carolina, pero la importancia de hoy de su charla, voy a simplemente a señalar, es precisamente esa idea de este intercambio, de este diálogo, de la instalación del lenguaje y la comunicación como posibilidad de reconocimiento en la diferencia y de igual manera en la riqueza de la cultura. Me parece interesante, ¿sí?, este diálogo, sobre todo porque nos muestra la necesidad de pensar una nueva comunicación, si es que lo pudiéramos plantear en esos términos, una nueva comunicación, y yo diría como esa idea de la comunicación como sanidad, que lo estuvimos hablando en previo al evento, es decir, cómo de alguna manera el lenguaje, ¿sí?, la comunicación, porque la cura en el fondo es esa relación que se establece. No es la cura religiosa, sino la cura en la que la palabra se ritualiza para poder reconocer los procesos de conocimiento cognitivo, los procesos de emociones y sentimientos entre los sujetos. No del sujeto privado, sino del sujeto que es capaz precisamente de interactuar
¿sí? De hacer los intercambios simbólicos, de poder mediar las condiciones propias de la vida humana. Entonces, en ese sentido, me parece muy rica la intervención que han hecho ustedes, en tanto nos muestra, por un lado, por ejemplo, cómo constituir hoy en día, después de esta crisis que se plantea en la pandemia, cómo constituir una comunidad de aprendizajes. Ya no una comunidad de enseñanza, sino una comunidad de aprendizaje, donde usted lo dice muy bello, de la manera muy bella, esa comunidad intersubjetiva, ¿sí? En la que precisamente ya no se trata de enseñar, sino de que todos los sujetos que participan en la comunidad, como lo diría Freire, se reconocen en la voz, en cómo se pronuncia el mundo, y ese se pronuncia el mundo con los otros. Entonces ahí veo esa idea del aprendizaje, porque todos aprendemos, ¿sí? Ya lo decía Gabriel García Márquez, que uno aprende desde la cuna hasta la tumba, casi que pregonizando parte de esta idea de nuestra vida, y que precisamente esta comunidad de aprendizaje, que es una comunidad de lenguaje, que es una comunidad de comunicación, y que hoy va a tener un factor muy importante en la pospandemia. Es decir, si bien es cierta, nos muestra esta crisis, nos muestra la crisis de la sanidad, la crisis de la educación, también el replanteamiento de los cambios sociales, en una relación nueva que debe establecer el hombre, ¿sí? Con la naturaleza, del hombre consigo mismo. Es lo que se planteaba en un momento dado Carlos Marx, cuando había la necesidad, por un lado, de que toda la ciencia o todo conocimiento es conocimiento humano, por un lado. Y por el otro lado, plantear Marx esa idea de que el hombre se naturalice y la naturaleza se humanice. Es decir, un diálogo real como el buen vivir que se está planteando hoy en América Latina, con este resurgimiento de poder volver a la madre patria, como a la Pachamama o a la madre tierra, pero con un vínculo real en el que no solamente el cuidado es puramente privado, sino que el cuidado fundamentalmente es un cuidado de nosotros, es un cuidado del mundo de la naturaleza. No es un cuidado aséptico, como nos lo han querido plantear los medios o algunas redes o algunas instituciones farmacéuticas, sino realmente cuál va a ser el papel que la comunicación al respecto vamos a tener, y la educación. Entonces, esto nos pone a pensar realmente esta situación, y nos pone a pensar para poder, en muchos de los casos, volver a la vida desde la comunicación, desde el lenguaje, desde la educación, y teniendo siempre como presente que las tecnologías solo son elementos para la mediación del hombre. Así como lo fue la escritura, como lo decía Walterón, la escritura como tecnología, también lo es cierto que estas tecnologías no pueden estar por encima de la condición humana o del sujeto humano, sino que estas tecnologías lo que nos muestra fundamentalmente, y es lo que históricamente la humanidad ha hecho con la técnica, es posibilitar que el hombre pueda, por un lado, almacenar, por el otro lado, interactuar, por otro lado, extender, pero sobre todo, cada vez más, darle la riqueza a la comunicación, y en este caso al lenguaje. Porque hoy también nos encontramos, ya lo decíamos ayer, que el lenguaje también se ha vuelto esquizofrénico, es decir, se le ha dado mayor importancia al significante y menos a las prácticas significativas de los intercambios de la vida humana, de los sentimientos, de las emociones, de la cual se ha perdido. Y más bien estamos en un lenguaje del terror, del miedo, al igual que está pasando por los medios. Pero gracias, me gustó mucho esa intervención de ustedes, esa idea del intercambio, de que los sujetos son los centros realmente, en este caso, de la educación y la comunicación. Muy bella este diálogo de saberes que ustedes han realizado, y que ojalá, como decía Martí, volvamos a nuestra América con esta idea que hemos establecido
en la sesión de hoy de la mañana. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Confirmamos el retorno a las 12 en punto. Muchísimas gracias. A las 12 en punto los esperamos con la conferencia de la doctora Indira. Muchas gracias. La doctora Noemí. Doctora Noemí, un momentico. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos poder continuar y realizar la invitación, el convite en la casa nuestra. Doctora, qué pena me da con ustedes. Creo que salimos del aire. ¿Me confirman? Profe, sí estamos al aire. Sí, estamos en el aire, sí, dice Rita. Okay. Bueno, disculpen los impases de producción y disculpen los impases de nuestra parte. Estamos al aire, entonces damos el paso a que nuestras conferencistas en Argentina se despidan como claro debe ser. Doctora Noemí, nuevamente pido disculpas. Bueno, repito, muy agradecidos por el espacio, realmente fue muy rico aprender del lugar desde el cual ustedes también están pensando la cuestión. Darío, si sos gustoso de despedir a nombre del grupo. Bueno, como no, les agradecemos una vez más. Ha sido muy importante para nosotros esta invitación que nos han hecho. Esperamos que podamos seguir teniendo algún otro tipo de intercambio. Por supuesto, les esperamos por aquí, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, tanto desde el profesorado en Comunicación Social como la maestría en Comunicación y Educación. Seremos gustosos de recibirlos cuando así lo deseen. Gracias por esta invitación. Yo los despido y estamos muy agradecidos en nombre de la Red IPARC, de la Facultad de Periodismo, de este evento y de poder seguir entrelazando saberes, pensando en todas las cuestiones que tienen que ver con la educación y la comunicación. Muchas gracias y felicitaciones por el evento. Bueno, entonces ahora sí, creo que nos despedimos. No nos inviten tanto porque ya nos vamos los 300 estudiantes y 50 profesores. Nos tendrán allá, ténganlo por seguro. Iremos a hacer la ruta de Borges, la ruta de Sábato, ¿sí? La ruta de todos estos escritores que nos han enseñado mucho también en América y particularmente en Colombia, de Cortázar con su Rayuela, en fin, ahí estaremos muy presto a poder hacer bien recibidos. Entonces estaremos por allá, ténganlo por seguro. Ahí iremos a hacer esos intercambios entre estudiantes, profesores, que ustedes vengan a nuestro país, a nuestra universidad, y también en ese intercambio que puedan participar nuestros estudiantes con los estudiantes de allá de la Universidad de La Plata. Muy bien, y de la de Buenos Aires, en fin, ahí estamos, como dice, estamos vivos, y mientras estemos vivos, estaremos en la convivencia. Gracias por todo.